Hoy continuaremos con el mensaje que iniciamos la semana pasada y el cual está basado en los capítulos 6 y en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y si tú lo recuerdas, estamos aprendiendo acerca del crecimiento exponencial que experimentó la iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia que fue la primera iglesia que la Biblia nos describe, que el Nuevo Testamento nos describe. Y a pesar de que era una iglesia llena del Espíritu Santo, y a pesar que era una iglesia llena de todos los dones espirituales, Lucas, quien fue el redactor del libro de los Hechos y también del Evangelio de Lucas, nos presenta una perspectiva bastante realística de esta iglesia. Y esa perspectiva es que no era una iglesia perfecta. Qué interesante, cualquiera diría, me hubiese gustado formar parte de la primera iglesia porque ellos sí se amaban o ellos sí eran perfectos. Pues la verdad que no, se amaban, pero también tenían retos, también tenían desafíos. Y eso es lo que nos enseñó Lucas, porque esta joven e inexperta iglesia comenzó a sentir en el capítulo 6 las complicaciones y todos los problemas que se suscitaron a causa de la queja y de la murmuración. Y como lo aprendimos en nuestro mensaje anterior, la queja y la murmuración no vino de afuera de la iglesia, sino que vino de adentro, específicamente de las viudas griegas que también formaban parte de la iglesia de los creyentes. ¿Cómo solucionó la iglesia del Nuevo Testamento este conflicto interno? Lucas nos dice que lo hicieron de 3 maneras. Número 1, estableciendo prioridades en el ministerio. Me llamó mucho la atención porque Lucas dice que establecieron prioridades. Y recuerdas cuando Pedro les dijo a la iglesia, nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación, pero alguien más tiene que servir las mesas o alguien más tiene que llevar la contabilidad de lo que se recoge. Número 2, establecieron servidores que ayudaran a la necesidad que tenía la iglesia. Y ahí fue que se establecieron los 7 diáconos que acabamos de presentar, pero tú lo recordarás, fue Esteban, fue Nicanor y fue todos los 7 primeros diáconos que se estableció en el libro de los Hechos. Y lo tercero es que establecieron responsabilidades dentro de la iglesia, es decir, los 7 nombres que se mencionan en el capítulo 6 de Hechos, todos eran griegos, de donde había venido la misma queja de parte de las viudas griegas. De tal manera que los discípulos manejaron, en primer lugar, con la dirección del Espíritu Santo, en segundo lugar, con sabiduría, pero en tercer lugar, con mucha practicidad, el solucionar los problemas. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención cuando escuchamos que cierta iglesia o cierta denominación es la iglesia fundada por Jesucristo. Y esta semana me llegó una pregunta que me pareció muy interesante y muy válida, aprovechando que estamos estudiando el libro de los Hechos. Una persona me decía, pastor, ¿cuál es la iglesia que realmente fue fundada por Jesucristo? Porque yo vengo de una iglesia, refiriéndose a la iglesia católica romana, en donde toda la vida me dijeron que esa era la iglesia que había sido fundada por Jesucristo. Y en los videos que hay en internet y en las homilías o las personas tienen la concepción de que la iglesia verdadera fue fundada por Jesucristo y refiriéndose a la iglesia católica romana. Ok, yo quiero que tú y yo, sin prejuicios, sin ataques, sino que con una validación histórica de los hechos reales, veamos si esto es cierto. Y vamos a utilizar esta información que quiero compartir contigo a manera de introducción al mensaje que vamos a ver el día de hoy, que es la segunda parte del mensaje anterior. Así es que yo te pido que por favor prestes mucha atención porque lo que verás a continuación realmente te va a sacar de muchas dudas y confío en el Señor que lo aprendas, lo memorices, por si en alguna ocasión le tienes que compartir a alguien acerca de esta información. Vamos a hacer una línea de tiempo, vamos a hacer un recorrido histórico y este recorrido histórico va a abarcar aproximadamente 1500 años desde el tiempo en que la iglesia de Cristo fue establecida. Y lo vamos a llevar hasta aproximadamente el siglo XVI de la era cristiana. A esta línea del tiempo, como lo verás en breve en tu pantalla, la vamos a llamar la Iglesia de Cristo en la historia. Este es el título de nuestra línea de tiempo. Y estos datos que te voy a mencionar son datos bíblicos, son datos históricos que tú puedes corroborar para que sepas que lo que te estoy diciendo es históricamente confiable. El primer dato histórico que quiero que tú conozcas y que vamos a ubicar en nuestra línea de tiempo, lo vamos a denominar el establecimiento de la iglesia cristiana.
Y eso lo vamos a ubicar aproximadamente en el año 33 después de Cristo. ¿Por qué en el año 33? Porque Cristo no nació exactamente en el año 0. Allá por el año 300, cuando se estaba estableciendo la datación del nacimiento de Jesús, hubo un papa llamado Dionisio que quiso establecer la fecha exacta, pero hubo un error en cuanto a la forma de contar el tiempo. Muchos historiadores dicen que realmente Jesús nació 2 años antes de lo que realmente se cree. Pero tradicionalmente se ubica el nacimiento de Jesús como el año de partida de donde contamos el año 2022. Actualmente estamos en el año 2022, es decir, han transcurrido 2022 años después de lo que se conoció como el nacimiento de Jesús. Pero el dato de la restauración o del establecimiento de la iglesia cristiana lo pudiéramos ubicar en el año 33 después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el ministerio de Cristo duró aproximadamente de 3 años a 3 años y medio. No hay una cantidad exacta, pero aproximadamente ese fue el tiempo que Jesús estuvo predicando antes de morir en la cruz. Entonces, si ubicáramos el establecimiento de la iglesia cristiana como nuestro primer acontecimiento después de la resurrección del Señor, diríamos que fue aproximadamente en el año 33 de nuestra era cristiana. El segundo acontecimiento importante es el que Pablo redactó la epístola a los romanos, porque esa es una referencia para sacar cuentas del Nuevo Testamento. Eso lo podemos ubicar entre el año 56 y el año 58 después de Cristo. Porque esta doctrina o esta epístola del apóstol Pablo a los romanos es importante porque en esta epístola Pablo estableció la doctrina de la salvación y Pablo estableció la doctrina de la justificación de los creyentes. Entonces, prácticamente la columna vertebral del cristianismo fue redactado en ese año, que como repito es la justificación por gracia de los creyentes. Luego, más adelante, el tercer evento histórico es el que tenemos cuando Lucas redacta el libro de los Hechos, y eso fue después de Romanos, dicho sea de paso. Lo puedes ver en pantalla en el año 62 al 64, y esta es la fecha en la que se toma como punto de partida para que Lucas recopilara toda la información de todos los discípulos, de todos los testigos oculares, tanto del Evangelio de Lucas como de Hechos, para redactar el libro que estamos estudiando. Luego viene un cuarto acontecimiento notable, que es cuando el apóstol Pablo murió o fue ejecutado. Y esto lo sabemos que fue entre el año 66 y 67 después de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el emperador Nerón estaba gobernando Roma. Yo no sé si tú lo sepas, pero uno de los peores emperadores que ha tenido el Imperio Romano y la historia en general, al igual que Hitler, que Mao Zedong y tantos otros líderes, fue Nerón. Nerón fue uno de los más crueles y sanguinarios emperadores que la historia ha conocido. Escucha esto, él quería cambiar la infraestructura y la nomenclatura de Roma. Él quería cambiar la ciudad por completo y hacerla a su deseo. ¿Tú sabes lo que hizo Nerón? Él mandó a incendiar la ciudad de Roma. Y eso es un dato histórico muy relevante. Toda la ciudad de Roma se incendió como por 6 días. ¿Tú sabes lo que hizo Nerón? Para culpar a alguien del incendio de Roma, él culpó a los cristianos. Cuando él culpó a los cristianos, él tuvo la justificante que tanto quería para volver a reedificar Roma a su antojo, pero también para perseguir a los cristianos. Y fue una crueldad que los historiadores mismos dicen que nunca antes se había visto en Roma. Hay una calzada en Roma, en la ciudad de Roma, que se llama Vía Apia. Tal vez tú lo has escuchado o tal vez has tenido la oportunidad de estar ahí. Vía Apia. ¿Tú sabes lo que hizo el emperador Nerón? Puso estacas llenas de fuego, quemándose, incendiándose. Y esas estacas ardieron por días en la Vía Apia. Pero cuando las personas se acercaban a ver qué era lo que ardía, descubrieron que eran cuerpos calcinados de cristianos que habían sido insertados en las estacas y que servían de lumbrera en la noche para iluminar todo el camino de la Vía Apia. Durante su reinado fue que Pablo fue ejecutado. Y tú recordarás que Pablo era ciudadano romano. Pablo no podía morir de otra manera. Pablo no podía morir crucificado, como la historia confirma que murió Pedro. Pablo no podía morir crucificado. La única forma que Pablo podía morir era decapitado, porque era ciudadano romano. Entonces la ejecución de Pablo fue en el año 66 y 67. Hasta este punto no hay iglesia católica, no hay iglesia pentecostal, no hay iglesia bautista, no hay iglesia metodista, no hay iglesia de Asamblea de Dios. Hay una sola iglesia que se llama la Iglesia de Cristo, que a ellos se les llamó cristianos en Antioquía.
El quinto dato es el que ya vamos entrando en materia. Fue el emperador Galerio, años después de Nerón, que en el año 311 decretó una ley que permitía el cristianismo dentro del imperio. Era una ley que permitía, porque por más de 200 años habían perseguido a los cristianos. Y ahí fue donde se crearon las famosas catacumbas romanas. Catacumbas romanas, estudia eso. Por cierto, quiero hacer un paréntesis acá. Si te gusta la lectura, a mí en lo personal me apasiona. Pero si quieres leerte un buen libro de esta época, cómpralo, que se llama El mártir de las catacumbas. El mártir de las catacumbas. Te va a impresionar ese libro. Es un libro histórico redactado en esta fecha. Y no te lo cuento porque entonces no tiene chiste que lo compres. Pero de pasta a pasta te vas a devorar ese libro y ni vas a sentirlo, porque es maravillosa la lectura del mártir de las catacumbas. Un testimonio real de una persona de esta época. Luego, en el punto número 6, vino algo que ya realmente cambió la dinámica de todo. Porque entonces se levantó Constantino, el que fundó Constantinopla, por cierto, que forma parte de Turquía. Constantino, 2 años después, en el año 313, escucha lo que hizo Constantino. Estableció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y le dio un nuevo nombre. A esa nueva religión que él estaba fundando, la llamó Iglesia Católica. ¿Tú sabes lo que significa la palabra católico? Viene del latín catholicus y viene del griego católico, que significa universal. La palabra católico significa universal. Lo segundo le llamó apostólica, porque él decía que venían de los apóstoles. Y lo tercero le llamó romana, porque estaba fundada en Roma. A partir de ese momento, del año 313, es que nace oficialmente la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué significa eso? Que durante los años anteriores no existía tal cosa, sino que como Constantino ya no podía perseguir a los cristianos, optó por hacerlos la religión oficial del Imperio Romano. Lee la historia, te vas a quedar sorprendido. ¿Tú sabes por qué? Porque durante el Imperio Romano un cristiano podía salvarse de morir si adoraba al César como Dios. Tú recuerdas que los césares eran venerados como dioses. Entonces, la manera que un cristiano se salvaba era adorando al César. Y los que no lo adoraban pagaban con su vida. Lo curioso es que cuando llegó Constantino y Constantino aprobó que la religión cristiana se volviera la religión del imperio, dejaron de adorar al César, pero ¿a quién crees que comenzaron a adorar? A la Virgen María. Entonces ya no se adoraba al César, pero ahora se sustituye la adoración al César por la adoración a la Virgen María. Que te digo algo con mucho respeto. Si Jesús hubiese dicho una tan sola vez que su madre era digna de adoración, en esta iglesia la adoraríamos. Pero Jesús dijo que el único digno de adoración era el Padre. Jesús dijo que el único digno de alabanza era el Padre. Jesús dijo que el único camino para la vida eterna era a través de Él. Por lo tanto, esto no se trata de atacar y de esto y lo demás. No, se trata de abrir la Biblia y de encubrir lo que en ella se encuentra. Observa lo que sucedió años después. Estamos en el año 313 después de Cristo, la era cristiana. Pero durante 12 siglos aproximadamente, cuando llegamos al siglo XV y al siglo XVI, la Iglesia Católica Romana ha tenido casi 12 siglos, es decir, 1200 años de hegemonía en donde el gobierno ha estado mezclado con la religión. Porque en muchos países la religión católica o la fe católica está tan relacionada con los gobiernos, precisamente por este mismo matrimonio, por esta misma relación que ellos generaron desde el tiempo de Constantino. Y lo interesante es que cuando llegamos al siglo XV y al siglo XVI, surgieron hombres como por ejemplo el suizo Ulrico Zwinglio. Surgieron en alemán como Martín Lutero, surgió el francés Juan Calvino y surgió el escocés John Knox, que ellos dijeron: no vamos a continuar creyendo las doctrinas que la Iglesia Católica enseña y nos vamos a basar en la Biblia. Eso fue lo que ellos hicieron. Y si tú me preguntas, ¿cuáles fueron esas doctrinas que ellos dejaron de creer? Pues el purgatorio, como por ejemplo. La adoración a los santos, por ejemplo, y tantas doctrinas que no son doctrinas, sino que son dogmas enseñados por la Iglesia Católica Romana que no tienen sustento bíblico.
pero que de alguna forma las personas necesitaban creerlas para que se siguiera enseñando lo que ellos le enseñaban a las personas. Y a esta reforma, como lo puedes ver en pantalla, se le llama la Reforma Protestante. Así es que observa conmigo, por favor, a manera de cierre de esta introducción, que aunque ha sido un poco larga, espero que haya sido muy productiva. Durante 280 años, desde la fundación de la Iglesia de Cristo hasta el año 313 de la era cristiana, no existían denominaciones. No habían católicos, no habían pentecostales, no habían bautistas, no habían metodistas, no habían asambleas de Dios, no habían franciscanos, no habían testigos de Jehová, no habían adventistas, no había nada. Solo había una sola cosa: la Iglesia de Cristo. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? La iglesia del Nuevo Testamento. Y te recuerdo algo: cuando tú y yo lleguemos al cielo, el Señor no nos va a preguntar ¿de qué denominación eras? ¿A qué denominación asististe? Él ya va a tener en los libros de la vida, dice Apocalipsis, los nombres que ahí están escritos. Y tú sabes lo que dice Apocalipsis 20:15, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Así es que yo te suplico que estés seguro y segura que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Y no es lo mismo estar anotado en el libro de la vida que estar anotado en la membresía de una iglesia. Porque tú puedes estar anotado en la membresía de la iglesia Shadow Mountain y en la membresía de la iglesia católica de Tijuana para estar doblemente seguro, pastor. Pero no estar anotado en el libro de la vida. Por lo tanto, yo te aseguro que si tu nombre está anotado en el libro de la vida, aunque no esté anotado en ningún libro de membresía de esta tierra, cuando estés en el cielo, el Señor te va a decir: ven, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Antes de avanzar, ¿quedó clara esta línea histórica? No estamos hablando de generar polémica. No estamos hablando de que ahora tú eres más sabiondo que otros. No estamos hablando de que tú vas a utilizar el conocimiento para mofarte de nadie. Lejos sea de ti eso. Estamos hablando que tú vas a utilizar el conocimiento que se te da para reflejar a Cristo, para compartir a Cristo y para que las personas digan: quiero conocer a ese Cristo. Y no terminen diciendo: ¿cuánto sabes, hermano? Realmente me sorprendes. Y tú salgas todo inflado. Porque entonces, ¿cuál es la gloria de Cristo ahí? ¿Cuál es la ganancia de eso? Nada. Pablo dice que es basura, porque el conocimiento envanece, dice Pablo, pero el Espíritu vivifica. Así es que con esa introducción vamos a entrar a la segunda parte de nuestro mensaje, el cual hemos titulado Desafíos de una iglesia en crecimiento. Segunda parte. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este servicio. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra salud. Ponemos en tus manos, Señor, el desarrollo del servicio, que no vaya a haber nada que afecte o impida que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor. Pongo en tus manos la salud de los que estamos enfermos, Señor, Pastor Jesús allá en Chulavista y otros más, Señor, personas que desconocemos, Señor. No sabemos su salud, pero tú sí la sabes, Padre. Pedimos, Señor, por aquellas personas que nos acompañan por primera ocasión, que puedan recibir tu palabra, que puedan guardarla en sus corazones, Señor. Que puedan salir de este lugar con una perspectiva diferente de quién eres tú. Y al final, como siempre te lo pedimos, que haya una persona que abra su corazón a ti, Señor, y que te reciba como Señor y Salvador personal. Ya sea aquí en el campus del Cajón o en cualquiera de los campus de tu iglesia o a través de redes, Señor, que haya una persona que este mensaje toque su vida, toque las fibras de su corazón y haga un compromiso real y genuino contigo, Señor. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. En nuestro mensaje anterior vimos el desafío interno de la iglesia, que fue la murmuración, si lo recuerdas. Ahora vamos a ver el segundo desafío de la iglesia, que es el crecimiento que trajo persecución externa.
El crecimiento de la iglesia trajo persecución externa para esta iglesia. Y la persecución que describe Lucas en el capítulo 6 de Hechos y en el capítulo 7, que veremos en breve, tuvo 3 características. Observa conmigo la primera. Lucas dice que la persecución fue confabulada. Confabulada. ¿Qué significa confabular, Pastor Eric? Confabular significa cuando 2 o 3 personas se reúnen en secreto para utilizar la mentira como mecanismo de acusación. Eso es confabular. Y es exactamente el mismo modus operandi que utilizaron con Jesús, el que veremos que están utilizando con los discípulos, específicamente con Esteban. Versículos 8 y 9 del capítulo 6, dice Lucas, y Esteban, el primer diácono, lo recuerdas, lo leímos hace unos versículos anteriores, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, primer grupo, segundo grupo de los de Cirene, tercer grupo los de Alejandría, cuarto grupo los de Cilicia, quinto grupo y los de Asia. Y estas 5 personas, sumados al grupo del Sanedrín judío, que eran más de 70 personas, es decir, 6 grupos de personas disputaban contra Esteban. ¿Te imaginas la presión que este hombre sentía? ¿Te imaginas si solamente el hecho de pararse quizás frente a Anás y Caifás ya podía servir de intimidación para alguien, porque eran los sumos sacerdotes, porque eran las altas autoridades judías? Y aquí tenemos a este hombre, Esteban, que estaba enfrentando no a una persona, sino que muy probablemente a un grupo de más de 300 personas, solo él, pero había una diferencia. Lucas dice, Esteban estaba lleno de gracia y lleno del poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia que tú y yo tenemos. La diferencia en nosotros no radica en nuestra educación, no radica en nuestras capacidades, no radica en nuestra experiencia. Nuestra mejor garantía y nuestra mejor carta de presentación radica en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Te cuento algo para que me lo entiendas. Tu servidor va a comprar a una tienda algunas ocasiones. Cuando en mi oficina falta algo, voy a una tienda a comprarlo aquí cerca. Y hay una persona que siempre lo observo, es un cajero. Siempre está alegre y contento, siempre. Y en alguna ocasión he tenido el deseo de preguntarle, ¿por qué siempre estás tan contento? Porque siempre saluda, buenos días, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. ¿Tú sabes algo? Hace unos sábados que vine al servicio de la iglesia americana, me voy topando con él sentado acá en la iglesia y metido en la adoración y cantando al Señor. ¿Tú sabes lo primero que vino a la mente? Ya sé por qué es diferente. Ya sé por qué es diferente ese hombre. Ya no me tiene que decir. Su alegría en las mañanas, su motividad, su energía, su dinamismo, su actitud para enfrentar el día, lo hace tomado de la mano de Dios. Y me lo confirmó al estar dentro de la iglesia adorando al Señor. La próxima vez le voy a decir, de la secreta, ¿verdad? Le voy a dibujar un pececito ahí para confirmar. Cuando tú y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, se nota, es evidente. Y las personas lo observan, las personas notan el cambio, las personas observan la manera en donde recibimos las malas noticias, la manera en la que procesamos la negatividad de la sociedad, la manera en la que procesamos cuando la persona de atrás nos pita. Las cosas se procesan diferentes cuando la llenura del Espíritu Santo está en nuestra vida. Pero escúchame esto, por favor. Así como se distingue cuando somos llenos del Espíritu Santo, también se distingue cuando andamos vacíos del Espíritu Santo. Ay, es que no se te puede hablar. Si se te habla, es un Doberman como los pitbull que me agarraron, ¿te acuerdas? Igual. Y yo no sé, pero como que eso le pasa muy común a las esposas, ¿verdad? Bueno, hablemos de otra cosa. Ya me va a ir mal. En serio, mira, tenemos una perrita en casa que todo el mundo la contempla y la acaricia. Un día de estos quería abrazarla y todo. Bueno, mejor me aparto, dije. Dice Lucas, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y por ser lleno del Espíritu Santo, pudo lidiar con estos 6 grupos de personas que, como te repito, eran una gran presión para él. Pero tú sabes lo que hicieron. No podían argumentar contra Esteban.
No podían decirle nada porque todo lo que Esteban les estaba diciendo, como lo vamos a ver en un momento, era respaldado por el Señor. Entonces, ¿tú sabes el método que les quedó? Lo que le queda a toda persona que no tiene a Cristo en su corazón: la mentira, el uso de la mentira, el uso de las acciones fraudulentas para conseguir lo que quiere. Nosotros como cristianos dependemos del Señor, no necesitamos mentir y no necesitamos hacer negocios fraudulentos para salir adelante. Pero los que no tienen a Cristo hacen uso de esos recursos porque no tienen el respaldo de Dios. Observa el versículo 11. Entonces, como no tenían nada contra Esteban, dice Lucas, sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar a Esteban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El mismo modus operandi que usaron contra Jesús de noche al traer testigos falsos es el mismo modus operandi que están utilizando contra Esteban. Y tú lo puedes encontrar en el capítulo 26, versículo 59 de Mateo. Exactamente lo mismo. Trajeron testigos falsos para acusar a Jesús. Y es interesante porque con todas las acusaciones que dice Lucas que Esteban estaba experimentando, en el versículo 15 Lucas dice que Esteban estaba con un rostro angelical, un rostro que le brillaba. La presencia de Dios estaba sobre ese hombre. No necesitaba hacer alarde de nada. No necesitaba hacer alarde de su conocimiento porque el respaldo de Dios estaba sobre su vida a la hora de compartir la palabra de Dios. Te digo algo, a mí me impactó esa etapa. Este punto de la vida de Esteban me impactó. Porque te quiero abrir mi corazón. Pareciera que ahora en día los que tenemos el privilegio de compartir el mensaje de la palabra de Dios, queremos brillar nosotros y no Cristo. Entretenemos a las congregaciones contando chistes, anécdotas, y fui a tal parte y vine de tal parte y me subí en tal avión y estuve en tal lugar y fui y vine, y al final, ¿de qué edificación hay eso? O como se ha puesto de moda, pastores que les encanta la polémica, servidores de Dios que les encanta generar noticias amarillistas, que les encanta estar en boca de todos, no como testimonio de ejemplo, sino simplemente por generar noticia o por generar rating o por generar, como es el nuevo término ahora, trending, que se está poniendo de moda. Pero pareciera que son más escasos aquellos siervos de Dios que generan noticia por la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, por la verdadera llenura del Espíritu Santo en sus rostros, por la verdadera llenura y el respaldo de Dios en sus ministerios. A mí me impactó cuando Lucas dice que contra toda esta ola de presión, a Esteban le brillaba el rostro como de un ángel. Ahí estaba la presencia de Dios sobre su vida. Y observa, muy interesante porque es un segmento muy completo el que Lucas presenta. Lucas presenta una defensa de Esteban bastante amplia. Son muchos versículos que utiliza casi la totalidad del capítulo 7 del libro de los Hechos. Así es que yo quiero resumirte en 3 aspectos por qué la defensa de Esteban fue maravillosa. Anótalos, por favor. Número 1. Durante todo el discurso que Esteban manejó cuando presentó su defensa ante estas personas, lo que más llama la atención es que la defensa de Esteban fue bíblica todo el tiempo. Me llama la atención eso, que Esteban utilizó su tiempo, utilizó el recurso de la voz y el voto, no para criticar, no para señalar, no para mandarlos al infierno, sino que toda su defensa fue bíblica. Me llamó la atención al analizar todo su mensaje. Esteban utilizó más de 39 referencias bíblicas en su mensaje. Me impresionó. ¿Tú sabes lo que más me impresiona? Que si tú lo recuerdas, como lo estudiamos en el versículo 1 de Hechos 6, Esteban era de origen griego, ni siquiera era de origen judío, era un judío convertido, pero era de origen griego, por lo tanto no había crecido ahí en Israel o en Jerusalén, sino que tenía un trasfondo griego. Y aquí tenemos a una persona con trasfondo griego, pero que conoce a perfección el Antiguo Testamento, a tal manera de utilizar el Antiguo Testamento no para defenderse él, sino para presentar los propósitos divinos. ¿Eres tú de los cristianos que utiliza la Biblia para justificar conductas? ¡Qué mal! ¿Eres tú de los cristianos que utilizan pasajes de las Escrituras para justificar acciones o pecados? ¡Qué mal! Porque la palabra de Dios no es para justificar patrones de conducta nocivos, sino que la palabra de Dios es para que refleje a Cristo, para que exalte a Cristo y para que le traiga honor y gloria a Cristo. Para eso es la palabra de Dios. Y si la usas con otro propósito,
entonces estás desviando completamente el sentido de la palabra de Dios. Escúchame, Esteban tuvo la oportunidad de utilizar la palabra para defenderse, o para acusarlos, o para justificarse, pero él no hizo eso. Utilizó la palabra para defender el plan de Dios sobre la nación de Israel. Número 2, no solamente la defensa de Esteban fue bíblica, sino que la defensa de Esteban fue histórica. Este hombre conocía la historia del pueblo de Israel. Me llama la atención porque en un breve recorrido de aproximadamente 50 versículos, Esteban hizo un recorrido de 1200 años. Comenzando desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de José, desde el tiempo de Moisés, desde el judaísmo, desde el nacimiento de la nación hebrea, Abraham, Josué, David y Salomón, todos pasaron en la lista que en ese momento Esteban estaba compartiendo con aquellos sacerdotes. Te pregunto, reflexiona en lo que me vas a responder. ¿Pudieras tú poner en orden los acontecimientos de la creación en el libro de los Génesis? En el libro de Génesis, ¿pudieras tú ubicar bien si fue el río Jordán el que abrió Moisés, o fue el Mar Rojo, o fue el río Bravo? ¿Dónde vas a poner a Josué y a Moisés? ¿Dónde lo vas a poner? Piensa en eso. Puedes ubicar a David, a Salomón, a Saúl, puedes ubicar esos datos relevantes. Porque aquí tenemos a un creyente que no solo conocía de Biblia, sino también conocía de historia. Y no me digas, ay, que la historia es muy aburrida. No, escúchame, grábate esto, por favor. El que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. La persona que no conoce su historia está destinado a repetir los mismos errores que se cometieron en el futuro. Por lo tanto, Dios le decía al pueblo de Israel: guarda en tu corazón lo que has visto, guarda en tu corazón lo que has escuchado, enséñaselos a tus hijos, repíteselos constantemente, diles que fui yo el Dios que los sacó de Egipto, diles que fui yo el Dios que hizo caer maná del cielo, diles que fui yo quien abrió el Mar Rojo, diles que fui yo quien abrió el río Jordán, diles que fui yo quien los metió en la tierra prometida, diles que fui yo quien hizo que las murallas de Jericó cayeran. Dile a tus hijos que fui yo. Aleluya. Ahora entiendo por qué el Señor enfatizaba repetirle a nuestros hijos las verdades del antiguo tiempo. Porque te digo algo, cuando tú le repites a tus hijos esas verdades, consciente o inconscientemente se te van quedando doblemente guardadas en tu corazón. Inconsciente o conscientemente vas recordando una vez más lo que Dios hizo en el pasado. Por eso Dios enfatizaba tanto tiempo y tantas veces: repítele estas cosas a tus hijos. Por eso yo te animo a que por favor estudia. El próximo domingo vamos a pasar el reporte de los grupos de hombres y de mujeres en todos los campus. Maravilloso reporte al ver todos los grupos cerrar y concluir sus estudios esta semana. El próximo que vamos a tener el próximo año, ven, inscríbete, anímate. Vas a aprender de la palabra. No me digas que eres difícil, que tienes mente de teflón. No me digas eso, son excusas. Porque otras cosas sí se te quedan y muy bien. Entonces haz un esfuerzo, dile al Espíritu Santo, yo tengo que memorizar esto, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Dile al Espíritu Santo: ayúdame a memorizar tu palabra, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Y me encanta cuando David dice: he meditado en tu palabra y las he guardado en mi corazón. ¿Para qué, iglesia? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. David guardó la palabra en su corazón para que cuando viniera la tentación de la cervecita: no voy a pecar contra ti, Señor. Para que cuando viniera la tentación del cigarrillo, cuando viniera la tentación del hombre que no es mi esposa, etcétera, David dijera: no voy a pecar contra ti. Para eso guardamos la palabra en nuestro corazón, para no pecar contra Dios. No es simplemente mnemotécnica, no es simplemente recordar datos históricos. Te digo algo, Satanás sabe mejor historia que tú y yo, pero él no puede guardar la palabra en su corazón como tú y yo sí lo podemos hacer.
Esteban presentó una defensa bíblica. Esteban presentó una defensa histórica. Y finalmente Esteban presentó una defensa confrontativa con aquellas personas. Y me llama la atención este último aspecto, porque en el versículo 52, cuando Esteban resume su presentación, llega a una conclusión. Es decir, el mensaje de Esteban llega a una encrucijada para estos oyentes. ¿Qué van a hacer con lo que les he dicho? ¿Qué van a hacer con la exposición que les he dado? Tienen dos opciones: creer en lo que les he dicho o rechazar lo que les he dicho. Y eso sucedió en el versículo 52, cuando Esteban les dijo: duros de cerviz. ¿Tú sabes cuál es la cerviz? La nuca. Dicho de otra manera, lo que Esteban les estaba diciendo es: en lugar de agacharse ante Dios, ustedes se erectan ante Dios y no quieren doblar su cerviz. Por eso Esteban les dijo: son duros de cerviz. No quieren humillarse ante Dios y son iguales que sus padres, los cuales mataron a los profetas que anunciaron la venida del justo, les dijo Esteban. Yo te pregunto a ti el día de hoy: ¿eres duro de cerviz? ¿Te cuesta humillarte ante Dios? ¿Te cuesta doblegarte ante Dios? Por tu preparación, por tus estudios, por tu carrera, por tus contactos, por tus recursos, por tu capacidad, por tus años, por lo que tú quieras. Ten cuidado, porque la Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo. Antes de la caída viene la altivez de corazón, dice la palabra de Dios. Y este libro sagrado dice que Dios está cerca de los humildes, pero a los altivos el Señor los mira de lejos, los rechaza contundentemente. ¿Y tú sabes por qué? Si alguna vez tú te has preguntado por qué Dios rechaza a los orgullosos y a los altivos, porque el primer pecado que la Biblia registra no fue el de la desobediencia. El primer pecado que la Biblia registra fue el de la altivez que tuvo Satanás al querer ocupar el lugar de Dios. Ese fue el primer pecado. El primer pecado de la raza humana fue la desobediencia, mas no el primer pecado registrado en la Biblia. El primer pecado fue la altivez de corazón y el orgullo que quiso tener Satanás al decir: me voy a sentar en el trono de Dios. Por eso Dios no tolera a los altivos de corazón. Y cuando tengamos nuestras noches de ministración y de búsqueda de Dios, más vale que te vayas acostumbrando a ponerte de rodillas. Y más vale que vayas a doblegar tu corazón. Porque te digo algo: cuando uno se quiebra ante el Señor y dobla sus rodillas, algo pasa. Uno se rinde ante el Señor. Y uno le dice al Señor: Señor, pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mi negocio, pongo en tus manos mis problemas, pongo en tus manos todo. Te rindes completamente, te rindes en las manos de Él. Y es cuando el Señor comienza a obrar. Y es cuando el Señor comienza a responder. Y es cuando las puertas comienzan a abrirse. Y es cuando el Señor comienza a obrar. Pero mientras tú tengas tu orgullo y tu cerviz bien en alto, no va a suceder nada, te lo garantizo. Esteban le dijo a esta audiencia: duros de cerviz. Han oído el evangelio, lo han visto, pero ustedes rechazan al enviado, a quien él dijo el justo. Yo te pregunto el día de hoy: tú que no has recibido a Jesús en tu corazón, ¿has venido muchas veces a esta iglesia o a otra iglesia o has escuchado una infinidad de mensajes? Ten cuidado, porque el problema cuando tú escuchas muchas veces el mensaje del evangelio es que después: no, yo ya sé eso. No, sí, yo también ya sé eso. Ahí se equivocó el que está predicando. Mira, ahí se equivocó, eso no es bíblico. Ahí se equivocó, eso no está bien. No, yo sé más que él, yo sé más que él. Pero te digo algo con profundo respeto: el saber no te va a salvar. El creer te va a salvar. Tú puedes saber lo que tú quieras, pero no te va a salvar. Lo que te va a salvar es creer en Jesús, el Hijo de Dios, y recibirlo en tu corazón. Tú puedes saber lo que tú quieras, toda la raíz griega y hebrea, saberte todos los idiomas que tú quieras, pero en ningún pasaje de las Escrituras la salvación es ofrecida para los que saben, sino para los que creen de todo corazón que Jesús es el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Padre, este aplauso es para ti, Señor. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de estas personas? Oro a Dios que tu respuesta al final de este servicio sea diferente.
Oro a Dios que tu respuesta cuando escuches este mensaje sea distinta. Versículo 54. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y comenzaron a crujir los dientes contra Esteban. Y eran judíos espirituales. Y eran religiosos que buscaban de Dios en el templo todos los sábados. Y andaban con vestiduras sacerdotales que les encantaba que de a cuadra se apartaran para venerarlos. Por eso el Señor les dijo: hipócritas, ustedes mandan a que las personas hagan algo que ni ustedes pueden hacer. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno cuando tienen una gran viga en el de ustedes y no se la pueden ver. Número 1, la persecución de Hechos capítulo 7 fue confabulada. Número 2, la persecución fue criminal. Y aquí estamos entrando ya en materia. Porque tú sabes algo, lo que decía la ley romana, que nosotros conocemos ahora en día como la Lex Romana. La ley romana decía que no era permitido matar a una persona en territorio romano sin antes habérsele hecho un juicio, sea romano ciudadano o no ciudadano romano. No podía quitarle la vida a cualquier persona simplemente por quitársela. Entonces, ¿tú sabes lo que ellos hicieron? Ellos hicieron lo contrario a la que la propia ley romana exigía. Y estos hombres, en el versículo 57, dice Lucas que dando grandes voces se taparon los oídos para no escuchar a Esteban y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad hicieron lo impensable de hombres que se supone debían de conocer y respetar a Dios. Dice Lucas, lo apedrearon. Con este acto, Esteban se convertiría oficialmente en el primer mártir del cristianismo al dar su vida por la causa de Cristo. Y tú sabes algo, en su agonía de muerte encontramos la quinta mención que el libro de los Hechos hace de una persona llena del Espíritu Santo. Me llama la atención esto, porque si tú lo recuerdas, desde el capítulo 2 venimos estudiando cuando las personas son llenas del Espíritu Santo. Y yo sé que tú y yo hemos escuchado a personas que dicen que la llenura del Espíritu Santo está limitada únicamente a hablar en lenguas, como muchos creen. Ya lo explicamos en nuestro mensaje anterior. Pero esto que sucede en el versículo 55 nos corrobora que no. Porque en este momento, cuando Esteban está agonizando, ¿quién crees que hace acto de presencia? Dios no podía dejar a Esteban solo. Dios no iba a permitir que uno de sus hijos, quien tanto le había amado y le había servido, muriera como perro en la calle. Versículo 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. En el momento de la agonía de muerte, en el momento que está a punto de dar su último suspiro, Lucas dice, Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Y puesto los ojos en el cielo, Dios le permitió ver algo glorioso, ver su gloria. Y no solamente su gloria, sino que le confirmó a través de esa visión que aquel a quien tanto había amado y aquel a quien tanto había predicado estaba en el lugar donde dijo que iba a estar, a la diestra del Padre. Gloria a Dios, iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Ah, Padre! Es que Dios es especial, iglesia. Dios es especial. Dios no te va a pasar o no va a dejar que pases por ese divorcio sola o solo. No. Si tú has hecho lo correcto, si no es por causas en donde tú has tenido algo que ver, y aún así la gracia de Dios va más allá de lo que tú y yo entendemos. Pero Dios no va a permitir que tú pases ese proceso sola o solo. Como me dijo una persona hace unas semanas atrás, pastor, ni inglés hablo y todos los papeles son en inglés. No se preocupe, el Señor va a estar con usted. El Señor va a estar con usted. Cualquier situación en la que tú puedas estar, ¿tú crees que Dios te va a dejar a la deriva? ¿Que Dios se va a preocupar por sus hijos solamente para salvarlos, pero luego cuando están en problemas y en adversidades los va a dejar a que arreglen su vida solos? Mi Dios no es así. El Dios al cual servimos no solo se encarga de salvarnos, sino de guiarnos en todo el recorrido hasta que lleguemos a su presencia.
Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El someternos y confiar en Él, confiar en Él. La parte más difícil no es el milagro en sí, sino la parte más difícil es depositar la confianza en Él. Eso es lo más difícil. Revisa los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Lo difícil no era el milagro, sino la pregunta que Jesús hacía a las personas: ¿crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y aquellos que le dijeron, sí creo, el Señor les dijo, sea como tu fe te dice, sea como tú crees. Y las cosas sucedían. Aquí tenemos a Esteban agonizando y el Espíritu Santo lo toma cuando más lo necesitaba para llevarlo a la presencia del Padre. ¿Tú sabes qué me recordó esto? La partida de nuestra hermana allá en el campus de North Park. No sé si para estas alturas ya lo sabes, pero el domingo antepasado, en nuestro servicio, a la mitad del servicio, nuestra hermana Anabel estaba sentada al frente, tengo entendido, del campus de North Park, cuando inmediatamente cayó al frente y todos pensaron que era un simple desmayo. La lograron sacar a tiempo del servicio, le dieron cuidados mientras el servicio continuaba para que no se saliera de control la situación. Llamaron a los 911, llamaron a la ambulancia, llegaron rápido. Resulta que ella había tenido un stroke en ese momento, fulminante, logró dar cierta información, pero cuando finalmente llega al hospital ya no le dan muchas esperanzas de vida y a las horas le confirman a la familia que ya hay muerte cerebral, que ya no se puede hacer absolutamente nada. Hemos estado orando mucho por su mamá, por su hijo, queda un jovencito sin su madre. Y si tú nos preguntas o me preguntas, pastor, ¿por qué Dios hizo eso? Yo no tengo la respuesta. Quisiera tenerla, pero no la tengo. Pero te digo algo, aún lo peor que pueda suceder en nuestras vidas, Dios permite que suceda para cumplir un plan que en su perfecto amor Él sabe que va a tener un final feliz. Yo no puedo darte otra explicación. Pero a la luz de la palabra de Dios, lo peor que pueda sucedernos, la partida de un esposo, una esposa, un hijo, una hija, la situación más difícil que pueda sucedernos, la Biblia dice que cumple un propósito dentro de la voluntad perfecta de Dios. Y nunca Dios va a hacer algo incongruente, nunca Dios va a hacer algo sin sentido y nunca Dios va a hacer algo que te perjudique. Ese no es el corazón del Señor. Pronto vamos a tener el servicio memorial de Anabel allá en el campus de North Park. Tú estás invitado o invitada y yo sé que va a ser una bendición para la familia y para toda la iglesia el recordar que ahora ella ya está disfrutando de la presencia de Dios. ¿Por qué estamos seguros de esto? Por lo que sucedió en el versículo 60. Lucas bien pudo haber dicho, y se murió Esteban, y partió Esteban, o se marchó. No. Observa la palabra que utiliza Lucas para referirse a la muerte de Esteban. Lucas dice, y habiendo dicho esto, Esteban durmió. Esa es la manera en la que en el versículo 60 dice Lucas que sucedió con Esteban. Simplemente Lucas menciona que Esteban se durmió. Y eso es maravilloso porque el término griego que utiliza Lucas es la palabra koimao, que significa poner a una persona literalmente a dormir. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que para nosotros en Cristo, para los cristianos, la muerte no es una separación, no es un hasta nunca, sino que es un hasta pronto, porque nos vamos a volver a ver. Los muertos en Cristo van a volverse a ver y esa es la esperanza que tenemos. Y te dejo este pasaje para que lo puedas anotar en tu Biblia o en tu libreta de apuntes. Salmos 116:15. Salmos 116:15. Dice la palabra de Dios: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dicho de otra manera, para nosotros puede ser lo peor que pudo habernos sucedido. Para nosotros puede ser lo más terrible que pudo habernos sucedido. Pero Dios dice, para mí no. Para mí, la muerte de una hija, la muerte de un hijo es una cosa maravillosa. Así es que yo te animo a que tú puedas ver la muerte de la manera que Dios la mira, como una bendición para estar finalmente en sus brazos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dame unos minutos más mientras vamos finalizando. La persecución contra la iglesia fue confabulada, fue criminal. Y número 3, fue reveladora.
¿Por qué reveladora, Pastor Eric? Observa quién aparece en el versículo 58. Y los testigos que apedrearon y vieron todo lo que se dio con Esteban, para que su ropa no quedara salpicada con sangre, porque luego ya no iban a poder entrar al templo, dice Lucas, y los testigos se quitaron su ropa, es decir, literalmente apedrearon a Esteban en calzoncillos, y pusieron la ropa de ellos a los pies de un joven, que es la primera vez que se menciona en el libro de los Hechos. Y este joven se llama Saulo. Ay, me muero de ganas por estudiar la vida de este jovencito llamado Saulo. Porque tú sabes algo, este Saulo, perseguidor de la iglesia, este Saulo, asolador de los creyentes, más adelante Lucas nos va a decir que entraba a las casas, tomaba a las mujeres del pelo y las sacaba tanto a hombres, mujeres y niños. Era un hombre cruel. Y todavía me pregunto, ¿cómo se le ocurrió a Dios usar a ese hombre cruel? ¿Sabes la única respuesta que tengo? La palabra gracia. La palabra misericordia. Pero ahora tú vas a entender por qué el apóstol San Pablo, en la mayoría de sus cartas, Pablo tenía esto en su corazón de haber sido perseguidor de la iglesia. Porque te aseguro algo, escúchame esto. La imagen visual de la muerte de Esteban nunca se borró de la mente y el corazón de Saulo o de Pablo el resto de su vida. Nunca. Y Lucas dice, ahí estaba él. Por lo tanto, cuando vemos a Pablo, o a Saulo en este caso, camino a Damasco, cuando iba a perseguir a cristianos, creemos que ahí fue cuando Dios obró en su vida. No, no te equivoques. Dios está obrando en la vida con la muerte de Esteban. Desde este momento Dios ya comenzó a obrar. Imagínate cómo Dios desde perfecto, que de la muerte de un siervo suyo, Dios va a sacar provecho para obrar en el corazón de este gran siervo de Dios que vamos a conocer en unos capítulos más. Ahora, yo te pregunto esto a manera de cierre. ¿Cómo debemos de recordar a Esteban, Pastor Eric? ¿Lo debemos de recordar como un mártir? ¿Lo debemos de recordar como nada más una persona que dio su vida? ¿O lo pudiéramos también recordar como un modelo de vida cristiana para que nosotros en el año 2022 o en el año en el que estamos o en el año en el que Dios nos permita servir, podamos servirle? Observa las 5 características que tú y yo podemos aprender de Esteban. Anótalas rápido, por favor, o tómale foto, lo que mejor te convenga. Número 1, a la luz de las Escrituras, Esteban fue un discípulo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la lección que aprendemos? A ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por favor, pregúntale a tu esposa, ¿soy lleno del Espíritu Santo? A ver qué te dice. Y luego le preguntas tú, ¿y tú eres llena del Espíritu Santo? A ver qué te dice. Los dos van a terminar del pelo. Segunda característica. No solamente Esteban fue lleno del Espíritu Santo, sino que Esteban fue un discípulo lleno de la palabra del Señor. Y aquí es donde yo te enfatizo, estudia, estudia, estudia. No te canses de estudiar, de leer la palabra de Dios. No solamente guárdala en tu mente, sino también en tu corazón, para no pecar contra Dios. Característica número 3, Esteban fue un discípulo con carácter de servidor. Tenía un carácter de servicio, un ejemplo de servicio. Y eso es lo que todos debemos de tener aquí en Shadow Mountain en español. Pastores, líderes, servidores y toda la iglesia en general. Sirve, ten ese corazón de servicio. Número 4, cuarta característica, Esteban fue un discípulo que sabía evangelizar, sabía presentar el evangelio de forma estructurada. Haz lo mismo. Pastor Eric, no puedo evangelizar, te vamos a enseñar. Tenemos un ministerio de evangelismo muy bien estructurado y va a ser una bendición para los integrantes enseñarte cómo evangelizar y presentar el plan del evangelio con tus amigos o aún con desconocidos. Y número 5, Esteban era un creyente, un discípulo reconciliador. No era pleitisto, no era de armas tomar, no era de mecha corta. Era reconciliador. Es que, iglesia, de por sí hay tantos problemas en el mundo como para sumar uno más en casa, hombre. Tengamos ese espíritu reconciliador. No hablemos mal de las personas, no critiquemos a nadie. No es correcto, no es ético, no agrada a Dios. Y recuerda lo que aprendimos hace unos domingos atrás. Si no vas a decir algo bueno de una persona, muérdete la lengua.
No lo digas. Si lo que vas a decir no honra al Señor, que no salga de tu boca. Si lo que vas a decir no está la persona frente a ti con el propósito de restaurar, no lo digas, no lo hagas. Honra al Señor de esa manera y verás cómo el Señor te honrará a ti. Y si me permites una última, ¿habrá tenido una sexta característica Esteban? Yo encuentro una y con esta finalizamos. Esteban era un discípulo que estuvo dispuesto a pagar el precio y esta me tocó mucho el corazón. Porque si yo preguntara ¿cuántos aman al Señor? Amén. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es el precio, pastor? A ver, ¿de qué está hablando, pastor? Sí, a pagar el precio, a que tus amistades se van a burlar de ti, a que tu familia te va a desheredar, a que tus problemas van a aumentar, muy probablemente, no digo que así va a ser, pero muy probablemente que sí así va a ser. Vas a tener conflictos, vas a tener situaciones, el mundo no te va a querer. Inclusive vas a quizás hasta perder un empleo, que perder algo. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Lo voy a pensar, voy a orar y yo le confirmo, pastor. Porque como escuchamos de mensajes de tú lo puedes, tú eres capaz, tú eres exitoso. Ay, esos mensajes, ¿quién no los quiere escuchar? Pero el mensaje de toma tu cruz y sígueme, ese no es tan bonito. El mensaje de amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que andan por él, y angosto es el camino y estrecho que conduce a la vida eterna y pocos son los que andan por él. Eso ya no nos gusta escucharlo. Y no te estoy hablando de religiosidad, no me malinterpretes. No te estoy hablando de juzgar, no me malinterpretes. Estoy hablando de que el evangelio exige un precio que pagar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a pagarlo si realmente somos discípulos. Si tú me dices, pastor, no termino de entender a qué se refiere, te voy a contar la historia de un misionero que a mí siempre me ha tocado el corazón. Su nombre fue Jim Elliot. Hasta hay una película, por si la quieres buscar en internet, mírala, y hay una biografía escrita por su esposa, léela. Jim Elliot nació en Portland, Oregon, y desde temprana edad siempre le decía a sus padres, algún día voy a hacer grandes cosas para Dios. En 1952, Jim Elliot viajó a Ecuador para establecer una escuela bíblica con los indios de la tribu Waurani, nativos de una zona selvática que nunca antes había sido alcanzada con el evangelio. Durante 4 años, Jim intentaba hacer contacto directo con los nativos, incluyendo otros misioneros, pero no sucedía nada porque eran una tribu que no quería tener acercamiento con la civilización. El día 8 de enero de 1956, Jim y 4 misioneros más sobrevolaban una selva amazónica del Ecuador cuando divisaron a un grupo de nativos a quienes les arrojaron comida en bolsas. Y cuando vieron que los nativos tomaron las bolsas, descendieron en la avioneta y quisieron acercarse a ellos para presentarles el plan de salvación. Lo que a continuación sucedió no se lo hubiera imaginado nadie. Mientras los 5 misioneros se encontraban de pie a la orilla del río, hubo un movimiento entre las malezas cercanas. Varios guerreros Waurani armados con lanzas salieron de la selva, atacaron a los misioneros por orden del jefe de la tribu, y minutos después los 5 jóvenes habían perdido la vida en la orilla de ese río de la selva del Ecuador. Murieron a manos de la misma tribu que los estaban queriendo alcanzar para Cristo. Este fue un suceso que conmovió a todo el mundo cristiano por el buen corazón de los misioneros. Pero unos días antes, Jim Elliot había escrito algo en su diario que cuando lo encontraron muerto, a la esposa le tocó el corazón leer lo que él había escrito. Y a mí siempre me ha tocado el corazón lo que él escribió. Lo comparto contigo el día de hoy. Jim Elliot escribió lo siguiente: no es tonto aquel que da lo que no puede retener con tal de ganar aquello que nunca podrá perder. Te lo repito, no es tonto aquel que da lo que no puede retener, es decir, su vida, con tal de ganar aquello que nunca podrá perder, que es la vida eterna.
Cuando le preguntaron a los amigos de Elliot por qué los 5 no se habían defendido con armas o con alguna forma, ellos habían hecho un pacto que si en alguna ocasión les tocaba encontrarse con los nativos y era una situación de vida o muerte, ellos no iban a poner resistencia por una razón. Escúchame la razón. Los misioneros dijeron: porque si nosotros morimos, sabemos que vamos a ir al cielo. Pero si los indios Aucas mueren, ellos no saben a dónde van a ir porque todavía no conocen a Jesús. Eso es pagar el precio por el Señor.